Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre lo que implicaría firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y para ello nos acompañan dos invitados. Está con nosotros Juan Carlos Maldonado, quien es director del Instituto Olmedo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Y nos acompaña también Hanso Ledispa, investigador del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Bienvenido una vez más a La Píldora Roja. Gracias, Gustavo. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. En el 2004, Ecuador y Estados Unidos iniciaron negociaciones para un tratado de libre comercio. Sin embargo, los diálogos terminaron con 2 años después sin concretar la suscripción de un convenio. A pesar de ello, el ministro Pablo Campana ha manifestado recientemente que ha vuelto a la agenda del gobierno nacional la posibilidad de retomar negociaciones por un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hoy, en la Píldora Roja, conversamos sobre el impacto que podría tener en el país la profundización de relaciones comerciales y de inversión con uno de los mercados más grandes del mundo. Bien, durante más de 10 años, la iniciativa de firmar un TLC con Estados Unidos ha sido uno de los clamores más recurrentes del sector empresarial de nuestro país. Ante tal contexto, la pregunta que quisiera plantearles para comenzar es: ¿un acuerdo comercial con la potencia norteamericana es lo que realmente necesita el Ecuador? Bueno, como ya lo mencionaste, una potencia. Es decir, debemos hacer negocios con una potencia. Luego nos preguntamos, como personas comunes, como profesionales, nosotros quisiéramos tener como clientes o tener como socios a alguien que tiene bastante dinero, a alguien que tiene bastante capital. Pues obviamente la respuesta en la mayoría de los casos, salvo ciertas excepciones, va a ser sí. Entonces, si como profesionales vamos a querer tener relaciones comerciales o empresariales con personas que tienen bastante dinero y bastante capital, pues como país, a nivel de Ecuador, pues va a ser también atractivo tener relaciones comerciales o ser socios de una potencia económica como lo es Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, además, no solamente es una potencia que está allí en algún lugar, es una potencia que ya hace negocios con nosotros. Solo por dar un número, el 32% de las exportaciones ecuatorianas se van a Estados Unidos. Es la tercera parte de lo que exportamos se va a Estados Unidos. Si es nuestro principal cliente, pues lo mejor es tener un acuerdo comercial de largo plazo. Es como que es cierto que en programas como estos estamos para hablar un poco más de los beneficios, pero sí resulta un poco sorprendente todavía que, aunque parece tan obvio, aún nos estemos haciendo la pregunta de que si debemos firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, cuando la respuesta obviamente debería ser sí. A todo esto nosotros también debemos tener en cuenta cuáles son quizás las razones por las que todavía no hemos tenido un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hace un tiempo hablé también en un espacio radial sobre los incentivos que tienen los políticos para hacer este tipo de cosas y que la voluntad política no es la única, o por lo menos la voluntad de un gobernante no es la única que entra en la ecuación cuando se trata de tomar decisiones, sobre todo decisiones de este tipo. Una de las razones, bueno, para responder la pregunta inicial, sí, sería extremadamente beneficioso. Ahora, ¿beneficioso para quién? En general sería beneficioso para todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos gozaríamos de mejores productos a un menor precio, en el caso de que seamos consumidores. Lastimosamente, existen también intereses por parte de ciertos productores. Podemos imaginar, por ejemplo, que productores nacionales que producen productos, valga la redundancia, que producen ciertos bienes, que van a ser importados de Estados Unidos, una vez que se llegue a este acuerdo comercial, van a tener resistencia a que esto se concrete. Por ejemplo, si existen aquí productores de algún bien, digamos un producto final, que de pronto vaya a venir con mayor calidad y menor precio de Estados Unidos, ellos van a tener resistencia a eso porque lo llaman incluso competencia desleal. Incluso el expresidente Correa mencionaba esto, que es un tanto ridículo llamar competencia desleal. Están compitiendo en
en igualdad de condiciones. La única deslealtad sería que lo hacen mejor que tú. Entonces, quizás lo que ellos piden, y casi siempre piden, es un plazo hasta que puedan industrializarse mejor, hasta que ellos puedan estar en condiciones de competir de par a par, y para eso se toman estas medidas, ¿no? Y este interés popular es muy importante para los políticos, porque los políticos no toman decisiones, esto puede sonar bastante familiar, no toman decisiones racionales porque no se basan en razones concretas, se basan en intereses. Si un gran margen de la población, o que representa muchos votos, que es lo único que les importa probablemente a los políticos, si un gran margen de la población que representa muchos votos se opone a una idea, entonces va a ser muy difícil lograr esta idea, lograr dar este paso. Es por eso que hasta ahora lo que en realidad los políticos han tratado de estar haciendo es tratar de contentar a ciertos sectores productivos para que una vez que estos sectores productivos estén contentos, o se les diga a ellos, saben que sí vamos a hacer un tratado de libre comercio, y más adelante voy a conversar por qué no deberíamos tener un tratado de libre comercio, sino simplemente libre comercio. Una vez que estos sectores productivos estén contentos y digan, sabes que usted tranquilo porque vamos a poder importar y exportar todo, excepto lo que usted produce, para que usted no tenga que pelearse con este gigante, entonces el gobierno va a poder actuar. Entonces ahí se consume tiempo y se consumen recursos. Bien, es notorio que las visiones del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería van por senderos completamente distintos. Ante este escenario, ¿ustedes piensan que es realmente viable esta iniciativa ante la ausencia de una política comercial sólida y más que nada de una visión estratégica de país por parte del gobierno? ¿Es realmente viable que tengamos este tratado? Bueno, yo quisiera puntualizar en los beneficios que traería para la sociedad entera, para todas las personas, no solamente para un grupo de empresarios, o el perjuicio o beneficio que pudiera traer para ciertos grupos de empresarios. Hay ciertos beneficios puntuales para toda la sociedad, para los consumidores propiamente, o para las familias enteras, que somos mucho más. Entre los principales beneficios está el acceso a productos importados muchos más baratos, al tener un acuerdo comercial que básicamente es eliminar la mayoría, por no decir todas las barreras arancelarias, es decir, los impuestos a las importaciones, a los productos que traemos desde otros países. Eso hace que tengamos productos más baratos. Entonces, si tenemos productos más baratos, eso va a ser beneficioso, va a ser bueno para las familias, para el ahorro de las familias y para los ecuatorianos en general. Luego también, como va a haber mayor flujo comercial, pues va a haber mayores actividades empresariales. Entonces, si hay mayor actividad empresarial, si hay mayores actividades comerciales, se va a traducir en el corto, mediano y largo plazo en mayores plazas de empleo, mayores plazas de trabajo, porque si va a haber mayor comercio, pues la gente va a tener acceso a más plazas de empleo en este sector. Otro de los beneficios de los que también poco se habla de los tratados de libre comercio es que haber acuerdos entre países, eso facilita los flujos de inversión extranjera directa, porque si hay un formato de ciertos mecanismos claros, de ciertos mecanismos que ya están establecidos en los acuerdos comerciales, entonces va a ser mucho más fácil que Estados Unidos o inversionistas particulares, privados de Estados Unidos, traigan inversión a Ecuador, porque ya hay un marco claro. Recordar que un tratado de libre comercio es un conjunto de acuerdos a los que se llega en función de actividades comerciales y actividades en temas de impuestos y actividades diplomáticas incluso. Entonces, si hay reglas claras en ese sentido, va a facilitar también la inversión extranjera y eso va a generar mayor cantidad de empresas, mayor cantidad de empleo. Hay una frase que me encanta, que me la dijeron hace años, y es que no hay animal más asustadizo que $1.000.000. Ok. Ya. Sí, entonces dicen que es probablemente el animal más asustadizo. Tú te mueves así como que algo no le gustó y ¡pum! Huyó, y no lo vuelves a ver nunca más. Ya. Entonces, efectivamente, sí, lo que mencionas sobre la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, definitivamente no están poniendo la mano donde ponen su boca. No me acuerdo cómo es ese dicho, ¿no? Pero no están poniendo el dinero, perdón. No están poniendo el dinero en donde ponen su boca. O por lo menos no están poniendo los acuerdos en donde la inversión vendría. Es muy difícil para un país que ya ha tenido una fama como la que ha tenido Ecuador durante los últimos años de gobierno, de estar alineado con, por ejemplo,
el dar el respaldo a Nicolás Maduro en Venezuela abiertamente por parte de la Cancillería provoca que haya para los inversores extranjeros un claro sesgo ideológico por parte del gobierno. Este sesgo ideológico provoca que los inversores digan, si vamos a invertir en un país que tiene una estrecha relación de amistad, su gobierno tiene una estrecha relación de amistad con el gobierno de Nicolás Maduro, que adoptó el legado de Hugo Chávez, con los famosos expropiese, ¿no? O sea, un hombre que fue capaz de llamar al dueño de un banco y decirle, yo sé que el banco no está en venta, pero si yo quiero se lo expropio ahí mismo, así que no me haga enojar, ¿ya? Entonces los inversores van a decir, yo ni loco pongo mi dinero ahí, o sea, nunca en la vida, y eso es poco atractivo. Recientemente hay ciertas, por ejemplo, lo más reciente es que el Ministerio de Turismo está analizando la posibilidad de crear una especie de, le llaman la Ribera del Sol, creo, inspirados en la Ribera Maya y en otras grandes extensiones territoriales costeras, para poder atraer inversión hotelera, turística, inversión extranjera, en donde, con ciertas condiciones, ¿no? Que el 70%, incluso en la Amazonía también, para que las inversiones turísticas extranjeras contraten al 70% de habitantes locales de la Amazonía. Es muy interesante abrir esas puertas, pero mientras la Cancillería siga apoyando abiertamente la gestión de Nicolás Maduro, va a ser muy difícil atraer estos millones de dólares, ¿no? Como dije al principio, son muy asustadizos. Es decir, va a ser muy difícil generar confianza mientras tengamos una vicepresidenta y una canciller que sigan apoyando al gobierno bolivariano de la República de Venezuela. Exactamente. Entonces, generar confianza probablemente sea lo más difícil de hacer. Los políticos lastimosamente están acostumbrados, o por lo menos los nuestros están acostumbrados a crear decretos y que esos decretos, bueno, tengan un efecto que seguro va a ser el deseado, ¿no? Si ellos dicen, por ejemplo, vamos a decretar que los precios no puedan subir de tal parte, entonces simplemente mandan a un agente y así sea palo, pero determinan que los precios no pueden subir, o que ciertos ministerios tienen que tomar ciertas responsabilidades, entonces a partir de ese día ciertos ministerios toman ciertas responsabilidades. Lastimosamente para ellos y para todos nosotros es obvio, pero parece que para ellos no pueden decretar que la gente tenga confianza, ¿no? Entonces no pueden escribir un decreto en el que digan, bueno, entonces aquí por medio del presente decretamos que los inversores confíen en que nosotros no vamos a hacer quebrar sus negocios ni que en un momento dado les vamos a subir los impuestos porque nos da la gana. Tenemos un pésimo historial. Tenemos que recordar que Lenín Moreno fue el candidato de Alianza País, o el candidato que lanzó Rafael Correa, y nos guste creer o no, o la historia que creamos, ¿no? De que en realidad están enemistados o que en realidad esto todo es un show para vernos la cara de tontos a cualquiera, Lenín Moreno no ha dado pasos concretos para restaurar la confianza, y efectivamente, como dijiste, Gustavo, tener una vicepresidenta y una canciller que se alinean con esa ideología es extremadamente dañino. No está ligado netamente a las políticas comerciales, pero aún así causan un gran daño, y un buen primer paso sería deshacerse de esas dos señoras, pero lo más pronto posible. Pero a mí me resulta interesante de lo que tú mencionas, Juan Carlos, de estas dos señoras, particularmente la canciller, porque cuando hace algunos meses se firmó o ya se avisoraba de que iba a llevarse a cabo la extensión del sistema generalizado de preferencias allá por febrero, pues salió Cancillería y salió Presidencia, bueno, Presidencia obviamente, pero Cancillería incluso salió prácticamente a festejar que el Congreso estadounidense le había firmado el sistema generalizado de preferencias. Entonces, hay como que hay una especie de un poquito de doble discurso. Contradicción. Sí, por un lado sí estoy a favor del libre comercio, por un lado estoy a favor de estas cosas que ellos se adjudican como logros, y por otro lado, bueno, está lo que mencionas tú, que es el apoyo irrestricto a Nicolás Maduro. Pero bueno, de cierto modo lo que pasa es que además es que estos socialistas sí, de cierto modo, cuando ya no les queda de otra, como que sí se alinean al tema del libre comercio, como es el caso de la canciller. No, dice, sí, chévere que tengamos el sistema generalizado de preferencias, que venció en diciembre y ya estaban preocupados. El mismo Pablo Campana decía, no, sí, vamos a tener el sistema generalizado de preferencias. Pero ¿qué es este sistema SGP, para llegar a que suene más corto? ¿Qué es este sistema? Este sistema lo que te permite es que nuestros productos ecuatorianos ingresen a Estados Unidos con cero arancel en la mayoría de los casos, es decir, que ingresen de manera más barato, es decir, nuestros productores locales puedan vender más en Estados Unidos. Entonces, como se iba a vencer en diciembre de este año, mejor dicho, venció y claro. no hubo una renovación instantánea, no hubo una renovación inmediata, había que esperar y había que hacer ciertas gestiones.
ya el ministro Campana y otros funcionarios ya se mostraban preocupados al respecto y ya sí iban a tomar acciones. ¿Pero por qué? Porque saben que cuando hay acuerdos comerciales, aunque sea de corto plazo, porque el SGP es como un TLC, pero de corto plazo, y para ciertos productos, para ciertas industrias. Sí, totalmente. No para todos. Sí, y bueno, pero el asunto es, para cerrar un poco este tema, el asunto es que lo ven como un logro, como algo bueno. ¿Por qué es algo bueno? O sea, tener un acuerdo comercial con Estados Unidos es algo bueno. Y al final del día, pues si ya les parece bien tener un acuerdo SGP con Estados Unidos, que va a vencer al finales del 2020, y además Estados Unidos puede unilateralmente desvincularnos al final de cada año en función de nuestra política comercial, pues dado que sabemos todo eso, pues lo más recomendable, lo más sensato, lo más lógico, el paso consecuente es tener un acuerdo comercial de largo plazo con Estados Unidos. Si ya sabemos que el SGP es bueno, el TLC será mucho mejor. Todavía mejor, claro que sí. Claro, ahora, la razón por la que eso no sucede es para hacer un facepalm, así, para darnos en la cara de la vergüenza. Es porque a ellos les resulta inconcebible abandonar su discurso. Primero sería admitir que están equivocados. Ya. Una de las cosas más interesantes que sucedió cuando se aprobó el acuerdo comercial con la Unión Europea es que muchos partidarios del gobierno de Rafael Correa celebraron diciendo hemos logrado algo importante, ¿no? Ecuador da un paso más en su integración mundial con nuestros hermanos europeos, y de repente muchos de nosotros les decíamos, señora, firmaron un tratado de libre comercio, la cosa por la que lloraron para que no hicieran, porque supuestamente eso iba a ser la globalización capitalista consumiendo, nos dijeran, no, eso no es un TLC, eso es un acuerdo comercial con la que... le llaman acuerdos multipartes, además. Claro. Entonces, o sea, el juego de palabras para disfrazarlo. Es que es importante, y ahí es cuando uno recuerda que el expresidente fue el que dijo que no habían sobornos ni coimas, sino acuerdo entre privados. Entonces, esta gente es que experta para cambiarle el nombre a las cosas con tal de no estar equivocados. O sea, ellos quieren morir en su ley y quieren tener ambas cosas. Ellos quieren tener el liderazgo de la lucha social por los intereses socialistas y al mismo tiempo tener acuerdos comerciales que les convienen para mantener aplacada a la gente o para no reventar una burbuja de crisis económica. Y esto es un manual, pero escrito y claro, y es un legado interesante. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 se disuelve la Unión Soviética, Cuba se queda sin su principal fuente de ingresos, su principal financista, que era la Unión Soviética, que básicamente le regalaba sumas inconmensurables de dinero y combustible cada mes, porque si no la isla no hacía nada. En ese contexto, Cuba se queda totalmente solo y comienza a traer, y ellos dicen, bueno, nuestro pleito durante 40 años el pleito había sido en contra de Occidente y del capitalismo perverso, pero de repente Castro cambia el discurso y dice, bueno, en realidad nuestro pleito no es con todo Occidente ni con todo el bloque capitalista, en realidad nuestro pleito es con Estados Unidos, así que los canadienses y los españoles bienvenidos a que inviertan, y se crea el gran resort de Varadero, una playa bellísima que hay en Cuba, en donde hay muchísimos hoteles españoles y canadienses. Sí, claro. Que no tienen ninguna diferencia. Y en una ocasión, con la inauguración de uno de estos hoteles, una periodista insistió hasta que Castro ya poco más y perdió los estribos y dijo, bueno, ya, déjenle hablar y que haga la pregunta que quiere hacer. Entonces ella le pregunta a Fidel Castro en ese tiempo, creo que esto fue en 1992 o 93, y le pregunta, ¿por qué construir un hotel en donde un cubano nunca va a poder pasar la noche, nunca va a poder tomarse una cerveza, nunca va a poder hospedarse? Los cubanos solamente vienen aquí a trabajar. Y él dijo, porque estos hoteles son para extranjeros. Muy bien, entonces si son para extranjeros y es un hotel ultracapitalista, ¿la consigna sigue siendo socialismo muerte o ahora cambió a ser capitalismo muerte? Y Castro le dijo, sigue siendo socialismo o muerte, porque, y dijo algo como eso, aquí sí ya estoy parafraseando, dijo algo como, porque estas son las cosas que tenemos que hacer para mantener nuestro sistema. Si nosotros tenemos que atraer capitales de otras partes para sostener el socialismo dentro de la isla, lo tenemos que hacer como una prueba de que también nosotros podemos integrarnos con otras personas, porque eso también se trata del socialismo. Y fue como, no es así. Entonces, lo que realmente estaba haciendo era un acto capitalista y estaba rindiéndose al hecho de decir, este modelo fracasó,
necesitamos realmente una salida comercial, de comercio abierto, de inversión extranjera, de vinculación, que no tenga que ver solamente con intereses socialistas multipartes en las que la gente fraternalmente se da la mano, sino que tienen que ver con dinero, tienen que ver con inversiones, y eso no es un pecado. Entonces, de nuevo, no hay una coherencia entre estas cosas porque ellos quieren tener ambas cosas. Ellos quieren mantener su discurso de lucha social y banderas rojas mientras todavía siguen teniendo por acá los mínimos acuerdos posibles, tratando de negar la realidad, una realidad que sus actos admiten y gritan, así, a gritos, están admitiendo que no tienen la razón cuando hablan de lo que hablan, cuando hablan del socialismo y cuando hablan en contra del capitalismo. Clarísimo, sí. Clarísimo, Juan Carlos. Sí, y ellos lo saben no solamente de manera empírica, sino que además lo avalan las cifras, y aquí voy a mencionar un par de cifras, considerando que mencionaste el acuerdo multipartes con la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que en realidad es eso, un acuerdo comercial, un acuerdo multipartes, como tú mencionas, son nada más que cambiarles el nombre para no perder su discurso. Antes de que se firmara el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, las actividades comerciales de Ecuador con la Unión Europea crecían a una tasa promedio de 4%, ¿sí? Antes de la firma. Una vez que se firmó el acuerdo comercial, la tasa de crecimiento fue del 23%. Muy importante. Sí. O sea, realmente fue un cambio abismal, claro. Un antes y un después. Ya, una tasa promedio de los últimos años versus cuando ya firmó el acuerdo. Ya hubo un importante crecimiento comercial bilateral entre Ecuador y la Unión Europea una vez firmado el Tratado de Libre Comercio. Ahora, un estudio que hicimos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, calculamos cuál hubiera sido el beneficio adicional en actividades comerciales de Ecuador si hubiera firmado ya un acuerdo comercial con Estados Unidos, y hubiera sido de $1.100 millones adicionales en actividades comerciales durante el primer año de vigencia del acuerdo. ¿Solo durante el primer año? Sí, $1.100 millones adicionales en un estudio del IEP que hicimos hace unos meses. Bueno, los socialistas lo saben que esos son los beneficios de los acuerdos comerciales. Beneficios en temas económicos, beneficios para las personas. Ya ellos no quieren ver la realidad, que saben que necesitamos realmente un acuerdo comercial. Y es curioso porque es el único país del Pacífico latinoamericano que no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ecuador es el único país. Todos los países de Centroamérica, todos los países de Sudamérica tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí, es negar la realidad. Sí, y es ilógico porque imagino que es una situación similar la que tiene Ecuador con los demás países de América o Latinoamérica, que si es tu principal comprador, si es tu principal socio comercial, pues ya es hora de sentarse y negociar un acuerdo de reglas claras o un marco comercial fijo de largo plazo en el cual podamos negociar y beneficiarnos mutuamente. Creo que es el momento en el que se lo debe hacer. Estamos demorándonos. De acuerdo. Lo que yo quisiera aquí es volver a lo que dije al principio. Quizás estos acuerdos no llegan a concretarse por algunas razones, y una de esas razones es porque hay sectores productivos que van a dar dos vueltas y un trampolín por impedir que esto suceda. De nuevo, grupos de interés. Grupos de interés. Y a veces cuando pensamos en grupos de interés pensamos en grupos como, no sé, por ejemplo, las grandes corporaciones capitalistas que tienen todo el poder y impiden esto para tener monopolio. No, a veces son los productores arroceros los que dicen, ¿cómo me van a estar trayendo un arroz más barato de otra parte? No, nos van a dañar el negocio, nosotros somos humildes campesinos que no tenemos. Probablemente sí, no estoy tratando de ser insensible con las cosas y su honrado trabajo. Muchos de ellos son personas adultas que probablemente sientan y digan, bueno, a ver, que una vez que se acuerde esto, van a empezar a traer, no sé, productos lácteos de mayor calidad a menor precio y, no sé, mi empresa de productos lácteos, mi humilde empresa de productos lácteos va a quebrar. Es a ellos a quien tenemos que llegar. Hay que romper o achicar esa brecha que existe entre los académicos que estamos discutiendo esto, que ya nos lo sabemos de memoria, y estas personas que son, al final de cuentas, a las que el gobierno toma en cuenta cuando trata de tomar estas decisiones, ¿no? Las personas, esta discusión se tiene que llevar
no solamente las universidades, en las universidades sería un buen punto para empezar, las universidades son el lugar en donde se deberían discutir estas ideas, los medios de comunicación también, pero también llevar esto a los productores, hablarles a ellos acerca de las alternativas que hay, sobre todo hablarles a ellos de las ventajas, porque no solamente producen, sino también que ellos son consumidores de muchos otros productos. Así es. Cuando se subieron las tasas arancelarias fue interesante porque alguien decía, bueno, van a subir los aranceles o ya subieron los aranceles. Entonces, qué raro, ¿no? Suben los aranceles y de repente voy a la tienda de la esquina a comprarle a la señora otavaleña que siempre me vende los productos y de repente la libra de tomate subió, quiero comprar unas galletas y ya subieron de precio. Y se preguntaban en son de broma y decían, bueno, que las galletas y los tomates también tienen aranceles. No exactamente, pero la señora de la tienda consume productos, consume shampoo, consume otras cosas a las que le subieron los aranceles. Así es. Entonces ella va a decir, ok, los productos que yo consumo han subido de precio, por lo tanto los que yo hago tienen que subir de precio también, los que yo vendo, ¿no? O los que yo produzco, exactamente, y todo sube. Entonces es inútil tratar de decir, hey, pero a ese producto no le subieron los aranceles porque está más caro. No, es todo un esquema. Lo que debemos es ayudar a los productores a entender cuáles serían los beneficios de esto, porque ellos también serían muy beneficiados como consumidores. No solamente producen, también consumen. Y es muy importante que rompamos esa brecha. Aprovecho para hacer una invitación a las personas, a los académicos, a los universitarios que nos escuchan, a que comiencen a hacer eso, hablen de estas iniciativas, aprendan primero de esto y luego compártanlo con más y más personas. Solamente a través de esa difusión se puede llegar. Hay que educarse, hay que debatir sobre estos temas que pueden hacer de Ecuador un mejor lugar para vivir, de un mejor lugar para crear riqueza, donde se pueda crear un patrimonio y un legado para tus hijos. Bien, por todo lo expuesto podemos concluir que es necesario que el Ecuador se abra al libre comercio no solo con los Estados Unidos, sino con el mundo entero. Es fundamental comprender esto. Para ello es necesario eliminar la tasa aduanera, que no es más que un gravamen al comercio. Asimismo, es necesario dar marcha atrás con la denuncia de 17 tratados bilaterales de inversiones realizada en el gobierno anterior. Pero también es sumamente importante derogar reglamentos técnicos y otros procedimientos que dificulten las importaciones. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas seguiremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. En nombre del panel, se despide de ustedes Gustavo Izurieta y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias.